le doy gracias a Dios por ministrar su palabra, su bendita palabra, hermano. Para mí es un privilegio de ministrar la palabra de Dios, eso es lo más grande, hermano, que Dios ha hecho con nosotros. Y yo les invito a abrir la Biblia en el Evangelio según San Mateo. Según San Mateo, en el capítulo 6, vamos a estar abriendo la Escritura. ¿Saben quién era San Mateo? Se llamaba Mateo, Leví. Mateo tenía siempre dos nombres. Y él era un hombre que nadie lo quería. Hermano. Era publicano, cobraba los impuestos en ese tiempo. En el imperio, para el imperio romano, porque todo Palestina estaba tomado por el imperio romano, y él tenía, había otra persona ahí que tenían un virreinado, que era Herodes, uno que reinaba en ese lugar, y él era recaudador de impuestos, hermano, y nadie lo quería. Y un día pasó nuestro Salvador Jesucristo y le dijo: Leví, sígueme. Y él lo siguió, hermano. Y se convirtió a Cristo, y ahora escribe esta hermoso hermoso evangelio, hermano. Y eso es lo más maravilloso, hermano, lo que Dios cambia. Amén. Hermano, Él es el único que puede cambiar nuestra vida. Amén. No hay nadie más que cambie nuestra vida, hermano. Y eso para mí es una alegría, que Él es el único que puede cambiar nuestra vida a la manera de ser. Tanta gente confundida, pero le falta Cristo, hermano. Si a nuestro país lo único que le falta es nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Se ha apartado de Él, de Cristo, hermano. Y la iglesia está pasando por una apostasía tremenda, como nunca ha sucedido en los tiempos, hermano. Y por eso tenemos que buscar. Yo en la mañana conversaba con mi señora y no me la va a creer que lloré. Y le dije: todos están confundidos en las iglesias, todos leen la Biblia como leer cualquier libro. Le dije yo: si la gente quiere avivamiento, le dije yo, hubo un hombre hace años atrás que, ¿sabe que JBC, donde está la iglesia JBC? Ese era un potrero, ahí en Burros, ahí en Burros. Y el hermano en ese tiempo, Umaña, pasó por ahí y ahí vio un potrero, le dijo: así, aquí hacen la iglesia. Y ahí hizo una iglesia, hermano. Y sabe que el hombre profetizó, muchas cosas se cumplieron. Y cuando estaba armada, incluso yo una vez fui a un local, estaba recién convertido, la iglesia estaban recién marcándolos, poniendo los palos, y él dijo: aquí va a estar el presidente de la República sentado. Y a lo mejor nadie la creyó, o muchos creyeron y otros no. Y fue así, hermano, se cumplió igual la palabra de Dios. Y dijo que Chile sería para Cristo. Y yo le decía a mi señora: pero para eso vamos a tener que pasar por un proceso muy zarandeado. Hermano, para que venga un avivamiento, tenemos que quebrantarlo. Si no hay quebrantamiento, hermano, no hay avivamiento. Entiéndalo así. Amén. Dios los ayude. Vamos a abrir la Biblia, como le dije, en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Y del versículo 9 vamos a hablar, pero vamos a hablar del versículo 5 adelante, pero vamos a darle lectura del 9, versículo 9 adelante, hermano. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque
tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre Celestial, le doy gracias, Señor, por este privilegio, Señor, de hablar de tu grandeza, de tu poder, de tu dominio, Señor. Sabemos que tú eres, Señor, soberano. Amén. De todos los tiempos. Amén. De todos los tiempos, Señor, te lo mostraste allí cuando Daniel recibió esta visión y mostraste que tú eres el soberano, el de hoy y el de siempre. Amén. Y cada vez que te presentas, hablas en lo presente. Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Gracias, Señor, porque usted hablando en lo presente. Porque esos hombres murieron muchos años atrás, pero están contigo. Por eso dice yo soy, no dice yo fui. Gracias por esto, Señor. Te lo pido en esta hora que tú te manifiestes, Señor, en esta tarde, en cada uno de nuestros corazones. Señor, te lo pido en el nombre de tu amado Hijo, nuestro bendito Salvador Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. ¿Sabe, hermano? Aquí Mateo nos habla algo tan importante, pero vamos a enfocarlo del escritor. ¿Qué es lo que quiere el escritor? ¿Sabe, hermano? Cuando cada libro tiene un autor y cada, hermano, el autor, hermano, tiene un propósito. Y ese propósito, hermano, era de darle a entender algo al pueblo de Israel en ese tiempo, porque Mateo le está hablando al pueblo de Israel, a los hebreos. Se llama hebreos, le pusieron hebreos en ese lugar de Jericó. Ahí le pusieron, hermano, pasó a llamarse hebreo, porque estaba al otro lado, no es que cuando el pueblo de Israel estaba a este lado y tenía que pasar el Jordán, y Dios le ordenó que tenía que él y sus sacerdotes sacarse los zapatos y pisar el agua para que el Jordán se abrieran. Ahí pasaron al otro lado. Y la palabra hebreo significa los del otro lado, los del otro lado. Y los Jericó, ellos ya estaban tiritando y estaban diciendo, vienen los del otro lado, por decir, vienen los hebreos, hermano. Y así, hermano, por eso se llaman pueblo hebreo, porque eran los del otro lado del Jordán. Como hay algunos que dicen la chimba, al otro lado del río, le llamaban a la chimba, creo todavía. Se llama la chimba donde estaban los malos. ¿Me entiendes? Entonces, y así. Y eso, hermano, por eso digo siempre, siempre el escritor tiene un propósito. Hay un autor y un propósito. Y del propósito, un contenido. ¿Qué es lo que dice el contenido? Y él le quiere hablar a sus lectores, hermanos de la palabra. En él vemos, hermanos, que habían pasado 400 años de silencio. De Malaquías, hermano, y Edra y Nehemías se escribieron los últimos libros. Y pasaron 400 años y Dios no les habló nunca más. Hasta pasaron 400 años. No levantó profeta, hermano. Y no le habló en esos 400 años. Y recién levanta, hermano, a un hombre llamado Juan Bautista. Y el primero que aparece hablando en el río del Jordán, cuando el pueblo de Dios estaba pasando por una tremenda apostasía. No le importaba, hermano, Dios. Ellos iban a hacer los ritos como decía, hermano, en la ley. Eso iban a hacer eso. Ellos nomás, pero Dios estaba lejos de ellos, hermano. Y eso pasaba 400 años. Y lo más maravilloso, hermano, que vemos que Dios es en su infinita misericordia. Habla 4 evangelios. ¿Por qué Dios quiso
que se escribieran en ese tiempo 4 evangelios. Si con uno bastaba. Pero ¿qué pasaba en ese tiempo? Para nosotros poder interpretar la escritura a nuestra época, a nuestra costumbre, tenemos que usar 2 elementos para poderla entender. Primero, tenemos que irnos al lugar histórico, lo que estaba pasando en ese tiempo. Y segundo, tenemos que fijarlo en la gramática, lo que dice la palabra de Dios. Eso es importante para poderle darle una interpretación, hermano, correcta a la Sagrada Escritura. Y él escribe 4 evangelios, hermano. ¿Por qué 4? Como le decía, porque habían 4 culturas en ese tiempo. Estaban los judíos, estaban los romanos, y usó a Marcos que le escribiera. Estaban los romanos, y Marcos le escribe a los romanos. Estaban los griegos y usó a Lucas para que le escribiera a los griegos. Por eso que a veces como que no se dan la mano, es porque le está hablando a su cultura. Les voy a decir que cuando era muchacho yo en el sur me arranqué de mi casa y me vine para Santiago. Y llegué aquí a Santiago y vivía por ahí, cerca de la población Rubén, en una calle Jorge Washington. Ahí arrendaba una pieza atrás al fondo y entonces un día quería lavar mi ropa. En ese tiempo, hermano, Chile era tan pobre. Hoy día la juventud de ahora cree que todo eso nos salió de la nada. Era un país muy pobre. ¿Sabe que usted iba a la feria, encontraba los coleros que llaman ahora? Esos coleros estaban vendiendo artesas, puras artesas por todos los lados. Y entonces usted, si quería lavar su ropa, tenía que ir a comprar una artesa. Y en esa lavaba la ropa. Esas eran las lavadoras que habían en ese tiempo. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Entonces yo llegué a la señora, le dije: señora, ¿por qué no me presta la batea? Quería lavar mi ropa. Para allá para el sur, a la artesa le llaman batea. Entonces le dije a la señora: señora, ¿por qué no me presta su batea? Me dijo: ¿qué es lo que me dice? La batea esa para lavar ropa. Y ella me dijo: no, aquí no se llaman batea, aquí se llaman artesas. Ya, para poderla nombrar por artesa. Entonces, por eso que le digo yo que de una costumbre a otra, en ese tiempo habían 4 culturas. Entonces nosotros de una parte a otra, usted va a Chiloé y allá la gente habla de otra forma y habla medio de corrido y todas las cosas. Y habla en Temuco hablan de otra forma. Por decir, tú, dicen lo tú, por ejemplo. La mayoría de los mapuches, sobre todo, sobre lo tú. Entonces, la costumbre. Entonces, habían 4 culturas en ese tiempo. Entonces, Dios en su misericordia le dejó 4 evangelios. Le escribió Mateo al pueblo de Hebreo, Marco le escribió a los romanos y Lucas le escribe a los griegos. Y Juan, hay otro evangelio, el 4º evangelio. Ese evangelio, ¿sabe para quién fue escrito? Para los vulgares. Ese fue escrito para el vulgo, hermano. El vulgo, porque uno estaba pura gente vulgar. En mi trabajo yo a veces poco converso porque todo lo echan a la chacota, son vulgares. En la hora de la cocina, toda la gente así. Pero no hablo con los profesores, yo converso con los profesores porque hablan en otra forma. Los profesores, todo siempre converso con ellos. Y así, entonces Dios dejó 4 evangelios. Y aquí el evangelio de Mateo tiene 2 propósitos. El primer propósito es darle a entender al pueblo de los judíos que el Cristo de que él está escribiendo es el Cristo que los profetas profetizaron. Los profetas profetizaron de Cristo y eso le está dando a entender, porque sabe usted que el Evangelio de Mateo se fue escrito más de 30 años después. Todos los evangelios
fueron escritos más de 30 años después que Cristo murió. El año 70, imagínense Cristo, el año 70 más o menos después de Cristo se escribieron los evangelios. Y nadie entendió. A nuestro Salvador Jesucristo lo crucificaron, nadie se dio cuenta que era Cristo. La gente, todos los sacerdotes, incluso los sacerdotes lo crucificaron. Había una apostasía tremenda, que hermano no entendían nada. Incluso tenía que haber un sumo sacerdote. Y habían dos, Anás y Caifa. Esos eran los dos sumos sacerdotes. Y era, hermano, cuando hacían los sacrificios, hermano, todas las familias tenían que llevar un cordero. Y ese cordero tenía que ser sacrificado en el templo. Había un lugar del sacrificio. Hermano, cuando estudié el Pentateuco y allí en Levítico sale todo lo que era el santuario o el templo. Y allí estaba el lugar santísimo y el lugar, hermano, donde se hacían los sacrificios, lugar de los sacrificios, expiaciones, hermano, por los pecados de la gente. Entonces, la gente tenía que llegar toda la familia para la Pascua con un cordero. Y allí el famoso Anás tenía un equipo, como vemos ahora, por ejemplo, en las automotoras. Uno lleva su auto para venderlo y llega ese equipo y lo revisa. Está malo el auto, no vale los 4 millones que usted está pidiendo. Y le sacan una y otra cosa y usted tiene que desembolsar plata del bolsillo y mojarlo para que le diga al gerente que el auto está bueno. Y ellos llegaban con el cordero aquí en la familia, con el corderito, y él lo revisaba. No es perfecto. Tiene que devolverse con su cordero, y tenía un corral que vendía cordero. Y ese cordero africano no era el que traían, porque el mandato de Dios tenía que el cordero usted criarlo y estar en medio de la familia el cordero, y para traerlo a sacrificarlo a Dios, porque él estaba representando los pecados suyos que había pecado. Y eso pasaba, hermano. Había una apostasía tremenda en ese tiempo. Y por eso, hermano, Mateo le escribe, hermano, dándole a entender, es el primer propósito, dando a entender que el Cristo que él está escribiendo, la pluma, es el Cristo que los profetas profetizaron, que Isaías profetizó, que Isaías lo vio que lo crucificaron, hermano, 600 años antes. Lea el capítulo 53 de Isaías. Dice que fue llevado como un cordero al matadero, que allí no abrió su boca. Y así, hermano, su generación dice, ¿quién la contará? Dice después. Y no habían entendido. ¿Sabe por qué no habían entendido? Porque habían entendido la letra, pero no el espíritu de la letra. Eso es lo importante, hermano, entender el espíritu de la letra. Yo siempre digo que aquí en Chile el 80% no sabe leer. No saben leer. Porque leen sin saber la comprensión, lo que dice la palabra de Dios. Porque cada palabra, nosotros estamos inmersos aquí como en 4 culturas, más o menos. Estamos con el castellano. Le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué hablamos castellano nosotros? Si nosotros tendríamos que hablar latín. Porque si uno va a Europa, a cualquier parte, se junta con los europeos y dicen los latinos. Así lo dicen a nosotros, los latinos. Un compañero mío fue invitado a la fábrica de aviones Casa, a España, y allá le decía, ¿dónde usted? Yo soy de Chile. No, latino. No, chileno, si Chile que habla latino, sí que ustedes son latinos. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos castellano si deberíamos leer el latín? Nosotros. ¿Por los españoles? Sí, no por los españoles, porque los españoles también deberían de hablar latín. Porque hubo un hombre que se llamaba
Fernando de Castilla. ¿Lo han oído decir de ese? Fernando de Castilla. Fernando de Castilla empezó a hablar el castellano y todos comenzaron a hablar esa idioma, el castellano, hermano. Por eso nosotros, porque aquí teníamos que hablar nosotros el latín, y entonces toda la Biblia, o todo lo que hablamos nosotros, está enredado en el castellano, el latín, y en el griego, y en el mapuche, en el mapudungun. Muchas palabras nosotros las decimos, y son palabras de mapuche que hablamos, y no sabemos el significado. Allá en el trabajo había un mapuche. Se fue ahora hace poco, estuvo 45 años en el colegio allí, de auxiliar, y después fue mayordomo. Y un día le dije, ¿sabe por qué se llama Vitacura o no? ¿Nido de cóndores? ¿O cumbre de cóndores, algo así? No, ¿Significado? Vitacura significa piedra grande. Eso se llama Vitacura, piedra grande. Piedra grande. Por eso que se llama Vitacura, que significa en el mapuche, ya no vamos a enredarlo en eso, pero eso significa Vitacura, piedra grande. Piedra grande. Y así. Y entonces, por eso era importante. Entonces, aquí Mateo le escribe, ese era el propósito de Mateo, darles a entender eso, hermano, que el evangelio que él estaba escribiendo, la palabra evangelio también, pues nosotros tenemos que saber qué es lo que es evangelio. ¿Es comenzarse a predicar? No. Evangelio significa buenas nuevas, buena noticia. Ese se llama, quiere decir el evangelio. Y la palabra iglesia significa salir fuera, no encerrarse en cuatro paredes. Eso significa iglesia, hermano, salir fuera. Esa es la palabra traducida, que se divide en dos, hermano, en el griego. En el griego hacían 200 años antes de Cristo, hermano, la Biblia se escribió en el griego. Antes estaba escrita en hebreo y en arameo, algunas palabras, sobre todo donde está el libro de Daniel, arameo. Entonces hubo, hermano, un imperio afuera de los imperios, y el tercer imperio era Alejandro Magno, tomó el poder de todo lo conocido, y él no metió la fuerza en el mundo, él metió su cultura. Y toda la gente hablaba el griego. Y tenía que tener intérprete. Si no hablaba bien el griego, o no sabía hablar inglés, tenía que tener intérprete. Solamente los otros eran dialectos que se hablaban en las ferias. Y ese, hermano, eso es lo que pasaba. Se hablaba, él metió, hermano, el griego. Y cuando habían estado en el cautiverio de Babilonia, quedaron muchos grupos hebreo en todas partes del mundo. Cuando regresó Israel a su tierra, regresó en tres partes, y quedó gente que se establecieron, llegaron prácticamente los más pobres, y los que eran más patriotas llegaron a Palestina, y los otros quedaron en las otras partes que se llamaba la diáspora. La dispersión, la diáspora, quedaron esos en otros lugares. Y entonces surgieron las sinagogas. Las sinagogas eran lugares donde se reunían para adorar a Dios, y lugares para escuelas. Eso eran las sinagogas que nosotros hablamos, que se hicieron las sinagogas. Entonces surgió la idea de traducir la Biblia al griego, porque se hablaba el griego, y esa gente que quedaron en la dispersión se iba a perder la palabra de Dios. Entonces, por eso se tradujo la Biblia 200 años antes de Cristo al griego. Entonces toda la gente hablaba el griego, y eso es lo que estaba pasando en ese tiempo. Y aquí vemos que Mateo comenzó a escribir la escritura, todo lo que dio de nuestro Salvador Jesucristo. Mateo
como le digo, nadie lo quería. Él pasaba, incluso gente le tiraba palabrazos y muchas cosas, le dirían muchas veces vendepatria, distorsionista, vendido por el Imperio Romano, porque él era un publicano, un recaudador de impuestos. Y ahí en 9:9 ahí sale. Y dice que nuestro Salvador Jesucristo iba pasando, y el único que lo quiso fue nuestro Salvador Jesucristo, porque nuestro Salvador Jesucristo no vio lo que estaba haciendo, vio el corazón de Mateo. Amén. Y le dijo: Mateo, sígueme. Y Mateo dejó todo lo que estaba haciendo y lo siguió. Y después escribe este hermoso evangelio, hermano. El evangelio más didáctico que existe es el evangelio de Mateo, porque está todo, hermano, o sea, en una forma de parcelas, lo podemos ver. Y aquí lo primero que hace él, cuando nuestro Salvador Jesucristo comienza su ministerio, nuestro Salvador Jesucristo hace que se le llama un sermón del monte. Nuestro Salvador Jesucristo predicó 2 sermones del monte, en el capítulo 24 y en el capítulo 5 al 7, ahí escribe, se llama el sermón de la montaña o el sermón del monte. Ahí le predicó, según dice, que es el manifiesto del rey. ¿Cómo tienen que, cómo se le dijera yo, cómo tienen que regirse sus súbitos, los súbitos del rey? ¿Cómo tienen que regirse? Y ahí escribe el sermón del monte. Primero empieza por la buenaventuranza. Bienaventurado el pobre de espíritu. No está diciendo, la gente cree que está diciendo de los pobres que no tienen que comer. No, él está hablando de nuestra pobreza espiritual. Amén. Que somos mendigos espirituales y necesitamos que alguien nos extienda la mano. Y Cristo es el único que nos puede extender la mano. Amén. Porque somos mendigos en lo espiritual. Amén. Eso es lo que quiere decir bienaventurados los pobres en espíritu. Ya empiezan las bienaventuranzas. Y después comienza a hablar lo demás y comienza a hablar. Si usted ve 20 temas, véanlo todos los temas, lea la Biblia. Hay 20 temas en el Sermón del Monte hasta el capítulo 7. Y aquí habla de la oración. Jesús y la oración. Y de esto vamos a hablar ahora, mis hermanos, la oración. La oración tiene 2 aspectos, hermano. 2 aspectos. Primero, la forma y el contenido. La forma de orar y el contenido de la oración. Y eso porque nosotros creemos que es algo ritual nomás, arrodillarlo o a una oración así. No es eso. Se dice que había un músico que tocaba todos los días, ensayaba en la casa. Todos los días estaba tocando su violín. Y un día le dice la señora: ¿por qué, si tú sabes tocar, vives tocando aquí? Y él, la respuesta que dio él, dijo lo siguiente: si yo no ensayo o no practico, la gente se va a dar cuenta que yo no practico. Y yo me voy a dar cuenta que no he practicado. Y eso pasa en el cristiano. Cuando un cristiano predica, todo el mundo se da, si se preparó, oró, dobló sus rodillas, tuvo comunión con Dios para poder entregar este bendito mensaje. Todo el mundo se va a dar cuenta si el predicador se preparó o no se preparó. Hermano, este es algo de Dios, no es nuestro. Hermano, por eso yo siempre digo, cuando voy a predicar, voy a venir, gracias Señor por administrar tu palabra, porque yo estoy haciendo lo que no es mío. Eso, hermano,
a ministrar lo que no es un administrador que administra lo ajeno. Y eso tiene que ver. Y hay buenos administradores y hay malos administradores. Y eso es lo que pasa, hermano. Por eso que la oración tiene, hermano, una forma y un contenido. ¿Cómo tengo que orar? Yo no me voy a poner a orar a toda vista. Tengo que encerrarme en mi cuarto en la noche o en la mañana temprano, levantarme más temprano y allí orar a mi Dios, hermano. Si no, no podemos mantener un pueblo. Fui pastor de ovejas cuando era niño en el sur. Y allí, hermano, cuidaba las ovejas de mi abuelo y las cabras de mi abuelo. Y yo las llevaba para buen pasto, hermano. Y un día vino un hombre a ver, le dijo: usted tiene vaquilla en vez de oveja, en vez de cabra. ¿Por qué tiene unas tremendas cabras? Hermano, Dios vive que tenía que descargarle la urea a las cabras a veces, porque una urea así tan grande, hermano, tenía que descargarle para que los chivitos pudieran mamar. Hermano, era una bendición. La llevaba para los mejores pastos y tenía que andar al lado de ella porque andaba el puma. Y el puma no mataba una, mataba una y otra y otra y otra. Si podía matar 40, mataba 40. Y había que cuidarla, hermano. Y se multiplicaban, parían, todo. Igual en la iglesia, hermano. Tenemos que mantener al pueblo que pueda recibir la palabra de Dios, que cada vez tiene que irse rebustecido, hermano. Dios los bendiga, Dios los ayude, porque así es. Por eso que dice, hermano, el contenido de la oración. Hermano, primero, la forma de orar. Esa es la forma de orar, hermano. Y aquí dice el contenido. El contenido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A veces le presentamos puras peticiones a Dios. Puras peticiones. Den la luz, por favor. Puras peticiones de Dios. Y no alabamos a Dios. Porque aquí vamos a entrar en lo medular. ¿Qué dice Dios primero? Hermano, aquí en el capítulo 9. Vosotros pues cuando oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Estamos magnificando a nuestro Dios creador, hermano. Bendito sea el Señor. Cuando un niño un día entró, fue para donde estaba yo y me pregunta: hola tío, ¿cómo está? Le dije: bien, gracias a Dios. Y me dijo él: ¿usted cree en Dios? Sí, le dije yo, creo en Dios. ¿Y tú no? Le dije yo: mira, te voy a dar 3 argumentos de la existencia de mi Dios. Le dije yo: esto que está aquí, ¿quién lo hizo? Me dijo: alguien lo hizo. Esto que vimos nosotros, el sol, todas las cosas en las montañas, ¿quién la hizo? La hizo Dios, le dije. Y el segundo argumento: ¿por qué? Le dije yo: el sol, si estuviera más cerca, los quemaríamos. Y si estuviéramos más lejos, los congelaríamos. Ese lo hizo Dios. ¿Para qué sirve el mar? Le dije yo. Bueno, para que ande en barco, para que ríe pescado. No, le dije yo, esa es una parte. El mar lo hizo Dios como un termómetro que regula la humedad del aire. Si no, los ahogaríamos. Si aquí no, el aire no tuviera humedad, me ahogaría aquí, hermano. Por eso que usted va para los altos picios, para Arica, para Putre, allí se cae muerto. Me aseguro que cae muerto. Porque tiene que acostumbrarse. Y llega, hermano, hay un regimiento que se llama el Guamachuco. Y allí, cuando llegan, por primera vez me acuerdo que un comandante que trabajaba con nosotros, comando paracaidista, las tenía todas. Se fue a recibir del regimiento Guamachuco. Mitad de camino cayó reventado en sangre, hermano, porque no hay humedad y los pulmones no resisten eso. Y eso le dije yo: por eso existe mi Dios, porque hizo el mar. El mar regula la humedad del aire. Bendito sea mi Dios, que vive para siempre. Y Él es el soberano, hermano, de todos los tiempos.
Cuando Daniel estaba allí, vio esa estatua. Y la estatua tenía, hermano, arriba de oro, después de plata, después de bronce, después de barro fundido con barro y hierro. Le mostró esa estatua y aparece una piedra, hermano, y esa piedra derribó esa estatua. Le dijo, Dios, todo va a ser destruido y yo voy a permanecer para siempre, le dijo a Daniel. Por eso que el libro de Daniel se denomina como el Dios de todos los tiempos, hermano. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. Me encanta hablar de mi Cristo, hermano, porque Él me cambió. Si Él no me hubiera cambiado, no estaría aquí. En serio, hermano. Siempre digo, hermano, que si Cristo no me hubiera cambiado, quizás qué sería de mí. Él me ha cambiado. No sabía leer ni escribir, nada. Y Él me ha cambiado, Él me ha llevado parte que nunca, hermano. He trabajado con los israelitas, he trabajado con los norteamericanos y he sido profesor de muchos soldados latinos. Hermano, me acuerdo cuando venían los latinoamericanos, había un comandante que era medio prusiano, los llamaba y los formaba a los instructores y los decía, tienen que cortarse el pelo, andar lustrados y bien su ropa bien acomodada, limpia, para que estos patanes se puedan impregnar en ustedes, porque son unos flojos, le dijo, todos estos latinos son unos flojos. Y cuando venían los norteamericanos, los canadienses, decían, creíamos que nosotros, que ustedes los chilenos eran más indios, dijo, que los otros, pero ustedes son los más preparados que hemos encontrado. Y los norteamericanos decían lo mismo. Hermano, los israelitas, lo mismo, trabajé con los israelitas, hermano. Anduve con ellos, me mandaron a una delegación porque yo era especialista en paracaídas. Entonces cuando traían los aviones para probarlos, había que equiparlos por mandar paracaidistas y yo revisaba el avión primero para subir. Para que subiera un avión tenía que revisarlo. Todas partes revisadas, que no era ninguna parte cortante. Y si había algo medio cortante, yo tenía que taparlo con una tela que se llamaba tape, que tenía goma. Y le tapaba todo ese lugar. Y después cuando estaba listo le decía al jefe Salto, está listo el avión para que puedan subir los paracaidistas. Y esa es una bendición de Dios, no por hacer aquí que no, eso lo hace Dios, hermano, nadie más. Eso tenemos que reconocer. ¿Sabe? Al otro día me fui a poner la tercera vacuna. ¿Sabe que se vacunaban todos los de la edad mía? Me dio pena, hermano, pero yo creo que el 80% de los que estaban ahí para vacunarse andaban con muletas, andaban enfermos, hermano. Y yo decía ¿cómo tu misericordia, Dios? ¿Cómo estoy? Llega el otro día una doctora, me dijo, ¿quiere hacerse el examen de la diabetes? Sí, enterró una aguja y listo. Me enterró una aguja y llegó. Me dijo, lo felicito. Hermano, Dios los ayude, Dios los guarde, hermano, porque si no hubiera sido cristiano, quién sabe cómo habría andado, habría estado en el cementerio mucho tiempo. Por eso, alabo a mi Dios. Vamos a seguir. ¿Y cómo tenemos que engrandecer primeramente el nombre de Dios? Segundo, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, y santificado sea tu nombre. Mire, hermano, santificado sea tu nombre, dice, hermano. O sea, estamos, hermano, enalteciendo el nombre de Dios, magnificándolo. Eso tenemos que hacer, magnificar el nombre de mi Dios cuando oramos. Por eso dice, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Una vez había un joven haciendo un seminario y había un muchacho que se llamaba William. Y cuando dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo. Y le dijo, ¿tú crees que en el cielo Dios llama a un ángel y dice, anda a hacer algo, se queda sentado como el Willy?
Ese ángel parte porque es un mandato de Dios. Y aquí nada no se nos da nada. Cuando dice Dios, ir por el mundo y predicar a toda criatura. Hermano, Dios nos ayude. No hemos despertado. Eso es, no hemos despertado. No hemos despertado. Dormimos. Hermano, Dios nos ayude. Dios nos ayude porque no hemos. Una vez llegó un predicador a una iglesia y llegó y le dijo, cierren los ojos, ábranlo. En ese momento que ustedes cerraron los ojos, fue mucha gente al infierno. Imagínense, mucha gente al infierno. Imagínense. ¿Saben si cuánto mueren? Como 100 millones de personas al año. Y están naciendo menos ahora. No nacen 100 millones, tendrían que nacer 102 millones o 101 millones. Y en todo el mundo, hermano, se está poniendo vieja la gente. ¿Usted cree que el virus nació del murciélago? No, lo hicieron en un laboratorio para poder matar toda esa gente que está gastando plata de más. Los países están encalillados. Hermano, Europa están encalillados como el 60, el 80%. Y nosotros en estos últimos 10 años, 12 años, 10 años, 8 años, lo hemos encalillado en un 30%. Y esa plata hay que pagarla. ¿Y cómo hay que pagarla? Aumentando los impuestos. Hermano, subiendo el IVA, todas esas cosas, subiendo, hermano. Yo lo quiero ver. Ahora, hermano, no pasa nada, pero se lo voy a profetizar con los ojos abiertos. 1 año, 2 años más se van a dar cuenta. Hermano, Chile va a empezar a pasar hambre. Acuérdense nomás, hermanos, que no estoy profetizándole con los ojos cerrados, sino con los ojos abiertos, hermano. Porque Chile va a tener que pagar 12.000 millones de pesos al año de interés. De interés. Y la gente vive hoy día como que si nada pasa. Hermano, Dios los ayude. Dios los guarde para poder entender. Por eso dormimos, pero vamos a tener que despertar. Hermano, con la oración. Yo por eso le decía a mi señora en la mañana, si para que haya un avivamiento en las iglesias, hermano, tiene que haber un quebrantamiento. Sí, lo que es quebrar, hacer una cosa 1000 pedazos. Y Dios los puede hacer así y levantarlos nuevamente. Amén. Hermano, glorificando a Dios. Dios los ayude, Dios los guarde. Dios, por eso que santificar, hermano, santificar a su nombre. Eso tenemos que hacer cada día. Cada día santificar a este Dios bendito, hermano. Dios los ayude a cada uno de nosotros para poder alabar a este nombre, como dice la oración cuando oréis. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y nosotros nos quedamos, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Se ha puesto a pensar cuál es la voluntad de Dios? Dios los ayude. No sé, todos tenemos aquí mucha gente, hermano, en la mente, todo está en la mente. El apóstol Pablo nombra muchas veces la mente. La mente es la que tiene que renovarse de nosotros. Eso. Renovados en nuestra mente, dice el apóstol Pablo. Lea las cartas del apóstol Pablo, a muchos de a quienes le escribe, le dice que tenemos que renovarlo. ¿Y cómo renovarlo? Nuestra mente. ¿Sabe, hermano? Por eso que hoy día faltan psicólogos. Viene la palabra griega, viene de psique. De ahí vienen los psicólogos. Psique, esto está malo del mundo entero, está malo de aquí. Hermano, los argentinos le dicen el mate, estáis jodidos del mate. Nosotros estamos jodidos de la mente. Hermano, eso es lo que está pasando hoy día. Hermano, enfermos de la mente. Hermano, porque nosotros tenemos que levantarlos contentos, irlos al trabajo. Yo he pasado pruebas y orado a Dios y me he levantado contento. Y dicho, Señor, gracias por ser tu hijo, porque si no fuera tu hijo, estaría destrozado. Pero estoy contento igual, porque estoy pasando esta prueba contigo, con Él. Eso, hermano.
Dios los ayude, Dios los guarde, hermano. Porque eso es lo que pasa. Hermano, si nosotros no pasamos la prueba, por eso nosotros tenemos a Cristo. ¿Qué más esa gente que no tiene a Cristo? Hermano, yo voy al centro, paso por el centro y veo cualquier cantidad de gente enferma de la cabeza. Cualquier gente enferma de la cabeza, hermano. Porque esto es lo que está aquí, porque a la gente tenemos que renovarlo de nuestra mente, renovarlo. Y él comienza hablando así: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Todavía me quedaron grabadas esas palabras del Willy. El Willy sí le dice, al Willy se queda sentado y no va, dijo. Y así Dios los manda y los quedamos ahí como sin nada, hermano. Y la gente, hay necesidad, hermano. Yo lo comprobé, hermano, cuando le predicaba a los soldados. Allí los soldados al otro día me llamaban y me decían, pude dormir bien, gracias por haberme hablado. Hermano, un día le dije en la oficina, le dije, ¿quién? Los que quieran orar conmigo, vayan a mi oficina después de la retreta. Cuando veo, no caía ni una aguja en la oficina, hermano, ni una aguja. Dios los ayude. Y oraba con los instructores, y los instructores todos los días, porque ponían la cama aquí, todo en una sala grande así, le llaman cuadra, y las camas. Y entonces llega mi sargento, claro, ya, léalo la palabra ahora. Y me decían, dormimos bien anoche. Dios los ayude, Dios los guarde, hermano. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros, hermanos. Él dice el pan nuestro de cada día. No dice, dadlo, Señor, para todo el año. Cada día Él va a suplir nuestra necesidad. Amén. Si usted, hermano, cada día Dios se va a preocupar de usted, hermano. Como la madre se levanta y prepara, hermano, la mamadera del hijo. Se preocupa, hermano. Dios es más que eso todavía. Amén, amén. Bendito sea el Señor. Hermano, qué tremendo. Hermano, Dios con nosotros. Hermano, cada día, hermano, Él se va a preocupar. Por eso dice, el pan nuestro de cada día. No nos dice, dadlos para todo el mes, sino para el día. Hermano, me acuerdo antes, yo me convertí cuando estaban los ciclistas. Ahora en las iglesias no hay ciclistas. No sé si en algunas partes, pero yo no he visto ciclistas. Y cuando estaba haciendo el servicio militar, hermano, salí franco, se llama en la tarde, estaba en comisiones aquí en Santiago, en Maipú, y en la tarde tenía una polola y la fui a ver en la tarde, hermano, y acá me fui para allá para donde ella a tomar once, y no fui a donde ella. No usábamos celular, no había teléfono, nadie tenía teléfono. Si uno pedía un teléfono, llegaba al año. Usted pedía un teléfono antes, llegaba al año. Hermano, por todas esas cosas que con el jugo yupi, antes no. Entonces, llego y me fui para allá. Y había una iglesia abierta y pasé a la iglesia, fue llamado de Dios. Por eso que el tratado de Dios no fue que alguien me haya llamado, fue Dios y yo. Y entré a la iglesia y no fui, y Dios me habló. Ahí estaban los ciclistas y estaban contando un testimonio que ellos iban en San Javier, de aquí imagínense, pues llegaron hasta Chillán, que iban en San Javier y estaban orando. Cuando se levantaron de la oración andaba una niña buscando a las vacas y me dijo, ¿quieren leche? Vayan a mi casa, le doy leche. Entonces Dios está preocupado por nosotros. Amén. Y así, y Dios ahí, entonces, el pastor dijo, el domingo dijo va a ser bendición. Hoy día cayeron unas chispas del Espíritu Santo, pero el domingo Dios va a derramar en balde el Espíritu Santo. Y el día domingo otra vez día para allá y nos fuimos. Me quedé en la iglesia nuevamente, pasé a la iglesia. ¿Sabe, hermano? Dios se manifestó. No que hay en ella, porque en muchas partes, me acuerdo una vez una hermana se acercó, se fue lanzando, se fue para donde estaba yo, y sí me dijo todas las cosas, que era todo Dios. Pero esa vez Dios trató conmigo y me hizo llorar. Lloré allí, hermano,
Dios se manifestó de una manera grande, hermano, de una manera tremenda. ¿Sabe? Le voy a decir, voy a encontrar lo último y termino. Cuando era joven, predicaba en una iglesia en Pudahuel, chiquitita, chica, así, pero llena, se llenaba la iglesia cuando predicaba. Y ese día, como sabían que iba a predicar, no sé, los hermanos llegaron todo, y estaba llena la iglesia. Y sabe, hermano, de repente estaba predicando así, y de repente veo que me pasa una visión. Pasa una visión y veo que estoy en una nave, y la nave hace así, en el agua. Y miro la iglesia, y la iglesia estaba toda llorando, hermano. Algo grande manifestado, el Dios se manifestó, y los hermanos lloraban, todos tomados del Espíritu Santo, hermano. Fue algo gracioso y algo maravilloso, hermano. Una hermana se acercó y tenía un niñito chico así, y me dijo, ¿sabe? Dijo, me gustaría que mi hijo cuando sea grande sea como usted, que Dios lo use, todas las cosas. Y eso, hermano, Dios los bendiga, de Dios, orar a Dios. Todo, hermano, usted tiene que orar por sus hijos, orar todos los días por sus hijos. Dios los va a bendecir, hermano, grandemente. Yo tengo 4 hijos y son unos tremendos hijos profesionales, hermano, ingenieros, profesores. Una hija, hermano, tremenda profesora, hermano, hizo libros, escritora, hizo libros, y la llamaron que le hiciera unos libros para 7º año de lenguaje a los del Liceo 1, y ahora la llamaron para que le hiciera clase a las niñas del Liceo 1, de los de 7º año, porque vienen de todos los colegios y tienen que anivelarla. Y eso, hermano, usted siempre orando por su familia, por sus hijos. Y hay algo que a mí me preocupa enormemente, hermano. Cuando antes estábamos en la iglesia, andaban hermanos con una varilla, pasando por los pasillos así, y los niños, se levantaban los niños a jugar, y le decían así, y el niño se sentaba. Y ahora vean, hermano, ¿hay algún niño en la iglesia? Ni uno, hermano. Nosotros hicimos la maldición, la gente, hermano. Los guardapasilleros que no tenían el corazón de Dios, no tenían a Cristo aquí, hermano. Eso es lo que pasa. No tenían a Cristo, hoy día nos vemos jóvenes. O sea, la iglesia va muriendo, porque los viejos van muriendo y listo, y después, ¿quién va a estar en la iglesia? Nadie se preocupa, hermano. Dios los bendiga, hermano, disculpe, pero es la verdad. Tenemos que poner los pies en la tierra, hermano, no andamos en el aire. Dios los ayude, Dios los guarde a cada uno de nosotros. Esto es lo que Dios enseña de la oración, hermano. Dios los bendiga, Dios los guarde. Lo invito a orar a Dios. Ore a Dios. ¿Cuánto tiempo nos derrama una lágrima delante de Dios, hermano? Cuando es tan rico orarle a Cristo. Amén, amén. Hermano, ¿ustedes creen que estoy haciendo un show? No, hermano, no me gustan los shows. No me gustan los shows. Ore a Dios y llórele a Dios, hermano. Bendito Dios, Padre Celestial. Te alabo en esta hora por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Siendo pecador, Señor, tú me has llamado, Señor. Y para tan algo grande de predicar tu palabra, Señor, ayuda que nunca esto, Señor mío, se acabe. Señor, úsame siempre, Señor. Gracias porque tú me apartas siempre cuando voy a predicar, Señor. Me apartas de todo, Señor. Gracias, Cristo, por tu misericordia. Somos pecadores, necesitamos tu perdón, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos. Trata con ellos, Señor, cada día. Cada día. Trata con ellos, Señor. Y bendícelos, Señor. Cúbrele su necesidad, Señor, sus problemas. Cada persona, Señor, tiene un problema diferente, Señor. Muchas veces los adueñamos de nuestros problemas y decimos, mi problema sí que es grande. Mi problema. No tenemos que decir mi problema. Tenemos que decir, el problema, Señor. Hácete cargo tú de nuestro problema, Señor, y trata con nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Mira, Señor, nuestro Salvador Jesucristo, con sus propios labios,
Señor, escribió, él habló estas palabras que dicen, hermano, cómo tenemos que orar delante de nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor. Bendícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.